la historia la vamos haciendo, pero si no la recordamos, si no recordamos a nuestros héroes, a nuestros mártires, la historia se termina perdiendo. Y es importante que esta labor de la Secretaría de Memoria Histórica y de todo el partido se dinamice, se multiplique. También es cierto que no hay una sola historia, que hay historias y que cada quien tiene su versión de la historia. Para la oligarquía de este país, Farabundo Martí era un forajido, modernamente dirían un terrorista. Farabundo Martí era un ser que había que mantener alejado del país, que había que mantenerlo distante porque sus ideas eran incendiarias, sus ideas eran contagiosas. Y si estaba demasiado cerca, era mejor tenerlo muerto que vivo. Y finalmente lo lograron. Farabundo nació en un poblado, una villa, un lugar remoto de este país en aquel entonces. Hoy prácticamente en menos de hora y media podemos llegar a Teotepeque. Pero se pueden imaginar ustedes lo que era esa villa de la Costa de la Libertad. La única ruta de acceso era yendo por Jayaque, la cumbre, llegar a ese lugar remoto. Ya para entonces se cultivaba el café. Desde muchos años también ahí se cultivaba el bálsamo, que es muy propio de la región. Ahí nació y creció Farabundo entre una familia numerosa, normal para esa época, 8 hermanos y hermanas. Una de sus hermanas, mi bisabuela, Eloísa Martí. Crecía Farabundo en un ambiente, llamémosle tranquilo para esos años. La mayor parte de su tiempo la pasaba en la hacienda de su padre, que se llamaba El Sauce. Allí había una gran casona, yo recuerdo todavía que la visitaba. El Sauce, entre vacas, entre ordeños, entre cafetales, balsamares. Pero ella era un muchacho inquieto. Su padre lo mandó a estudiar a Santa Tecla, que entonces ir a Santa Tecla era como ir, no sé, ahora, como ir a Roma, porque eran, pues por lo menos un día entero a lomo de mula o en carreta, al Liceo San Luis, que era muy prestigioso en aquellos entonces. Yo recuerdo entre los materiales que conserva la familia, la tarjeta de invitación que le hace Farabundo a sus padres para asistir a su graduación como bachiller. Y les dice: he cumplido, me he graduado, vengan a mi graduación a Santa Tecla. Eso allá por 1911 quizás, 1910. Luego la universidad, las luchas estudiantiles, sus primeros choques contra el establecimiento, por decir así, las instituciones burguesas, sus exilios, su vida en Guatemala, en México, termina en Nueva York, regresa, lo volvían a expulsar. Una vez lo subieron a un barco con rumbo a California. En Los Ángeles no quiso desembarcar y vino de regreso y desembarcó en el puerto de la Libertad clandestinamente. Ese era Farabundo, luchador, incansable, insobornable, internacionalista a carta cabal. Hoy hemos estado en Nicaragua hace 3 días despidiendo a un héroe de la revolución sandinista, a un héroe de nuestra América, como es el comandante Tomás Borges Martínez. Démosle un aplauso a Tomás. Un hombre valiente, inclaudicable en sus ideas,
pero con una profunda ternura hacia la gente, incluso hacia sus enemigos, incluso a los que lo torturaron. Un ejemplo a seguir, el comandante Tomás Borges. Pues en esa lucha estuvo Farabundo Martí, junto con Sandino, contra la invasión yanqui, y a emboscadas y a golpes de mano y a sorpresas lograron derrotar la invasión de lo que ya entonces iba a ser el mayor imperio sobre la tierra. Antes nos tiraban, hoy ya no. Tranquilos. Entonces, en esas luchas se va templando Farabundo, contactando con las ideas, con todas esas corrientes que venían de una Rusia que estaba construyendo en aquel tiempo su socialismo, de esas luchas obreras en todas partes, los obreros de New York con los cuales Farabundo convivió, las luchas indígenas en México, en Guatemala, las luchas de liberación nacional, como la de Nicaragua. En realidad su vida, aunque fue corta, 39 años, es realmente, murió joven, pero fue extraordinariamente rica en aportes, extraordinariamente generosa. Farabundo no atesoró propiedades, su familia realmente él se alejó de la familia porque se dedicó de entero a la lucha. No dejó descendencia conocida y durante mucho tiempo su nombre era motivo hasta de persecución. Yo recuerdo que visitaba a mi abuela en Teotepeque y me decía, ven para acá, así como en complicidad. Y un día me mostró una foto de un señor sombrerudo con una enorme pistola al cinto y me dijo, este es el tío Farabundo, me dijo, pero no se lo vayas a contar a nadie, porque sus fotos, sus escritos, todo era como una especie de un tesoro prohibido que no se podía mencionar en público. Venir a esta tumba hasta hace cierto tiempo era realmente un riesgo. Por eso, qué importante que hoy estemos todos y todas acá, que más tarde nuestra directiva departamental de la Libertad ha organizado un evento en Teotepeque, el sitio donde nació Farabundo, para rendirle homenaje, para rendirle tributo, que hay un redondel que el Consejo Municipal de Santa Tecla, presidido por Óscar Ortiz, construyó, y donde está un monumento a Farabundo. En fin, hemos comenzado a reivindicar esa memoria, pero no hemos hecho suficiente. Hay que hacer aún más. Aquí debemos tener un monumento realmente digno de nuestro héroe nacional Farabundo Martí. Y aquí debemos de asumir un compromiso de que ese monumento, muy pronto, ojalá en el siguiente aniversario, lo pudiésemos inaugurar. Hoy en día, las ideas de Farabundo, como le decía Nidia, fueron recogidas por otras generaciones, en los 50, en los 60. La primera organización revolucionaria armada de este país, las Fuerzas Populares de Liberación, tomaron dignamente el nombre de Farabundo Martí. Ahí empezó la reivindicación de Farabundo. Y cuando los revolucionarios de este país decidimos unirnos en un solo esfuerzo, en un solo frente, nadie lo dudó ni un segundo. Nuestro frente se llama y se llamará siempre Farabundo Martí. Esa es una gran prueba de nuestro respeto a sus ideas. Ideas que, como las de Carlos Marx, siguen con una tremenda vigencia. Yo leía, por ejemplo,
el motor de la historia es la lucha de clases. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este país en este momento? Nos hemos puesto a pensar. Es una auténtica, clásica lucha de clases. Porque la clase dominante ha venido perdiendo poder, ha venido perdiendo espacios, ha venido perdiendo el control de las instituciones. Hoy ya no puede mandar leyes a la asamblea para que se la aprueben al día siguiente. Hoy tiene que rumiar su dolor, su ira, cuando les hacemos pagar impuestos. Hoy hasta salen a la calle. E incluso quieren cantar el pueblo unido y el sombrero azul. Imagínate, Carlos Marx, no sé, en su tumba debe decir, esa oligarquía del Salvador sí que entiende lo que es la lucha de clases. Ellos no se han olvidado de la lucha de clases y nosotros no nos olvidemos que detrás de cada una de estas grandes confrontaciones que estamos viviendo, en el fondo hay una lucha de intereses de clase. Los que siempre dominaron las instituciones, el Estado, la economía, la política, los que siempre impusieron la ideología, la cultura, su versión de la historia, hoy se ven enfrentados a un poder popular emergente, todavía incipiente, todavía un poder que está pujando por salir adelante, con victorias, con reveses, con derrotas a veces, pero en un esfuerzo sostenido y creciente. Lo que estamos viviendo en este país, compañeros y compañeras, no es una protestita de la oligarquía reaccionaria enquistada en una gremial empresarial. Es mucho más profundo que eso. Es una disputa de las ideas de la gente. Es una disputa de la visión de país. Es una disputa por cómo se reparte la riqueza en este país. Es una disputa por las instituciones. Es una disputa por el control de la política, por el control del aparato de Estado. Y eso, ya este señor barbudo que está acá nos dijo cómo se llamaba: lucha de clases. Ahora, hasta con métodos modernos, con Twitter, con Facebook, con Internet, con medios electrónicos, pero esos son instrumentos. La esencia de la lucha sigue siendo la misma. Esa oligarquía que fusiló a Farabundo, esa oligarquía que le quitó las tierras a nuestros indígenas en el siglo antepasado, esa oligarquía que nos persiguió y nos mató y nos torturó a nuestro pueblo, con más de 70,000 muertos, que asesinó a Monseñor Romero, que asesinó a tantos de nuestros mártires, sigue siendo la misma y tiene memoria de elefante. No se les olvida quiénes somos nosotros. Saben que son dos proyectos que están en un choque cotidiano. A veces logran desgajar a uno que otro, que en algún momento militó en las filas de la izquierda, y aparecen las plumas pagadas, y aparecen los reportes pseudo periodísticos, y aparecen las ONGs. Venezuela, Nora, ustedes ya vivieron eso. Hilda, ustedes ya vivieron eso. Pedro, lo vivieron en los años 60, todavía no estaba el ONGismo, pero la lucha era esa lucha, contra los sectores más retrógrados. Todos estos procesos populares viven enfrentados, lo estamos viendo ahora en Argentina, donde la presidenta Cristina Fernández tomó esa decisión valiente de nacionalizar la riqueza petrolera de Argentina. Ese es el renacer de nuestra América. Ese es el renacer de Bolívar, del Che, de San Martín, de Farabundo, de Sandino.
En fin, compañeros y compañeras, esta fecha, con todo ese contenido histórico que hoy hemos recordado, también es la fecha para ubicarnos en el momento en que estamos. Estamos en un momento de auge de ese enfrentamiento de los dos proyectos que han marcado la vida de este país. El proyecto popular transformador contra un proyecto conservador, oligárquico, egoísta. Un proyecto que no le importa a la gente y no le importan las instituciones. Y no le importa la ética y no le importa que un gobierno como el que ahora tenemos haga esfuerzos para iniciar una ruta de cambios y sostenerla y profundizarla. Por eso estamos acá, y el mejor tributo que le podemos dar a estos héroes de la humanidad es que esa lucha continúe, que no desfallezca, y que el próximo año vengamos a decirles: hemos dado muchos pasos adelante y ni un solo paso para atrás. ¡Viva Farabundo Martí! ¡Viva Carlos Marx! ¡Viva el socialismo! ¡Y viva el FMLN!